son académicos. ¿Qué te parece? Buscan libros perdidos. Este es un grupo de señora chilena que tenía un libro y ella ¿Cuándo empezó esta campaña? ese hace un año más o menos. O sea, ya ha tenido resultados. Sí, no, esta pequeña exhibición que es extraordinario. Cuaderno directorio espiritual para provecho de las almas, dice catecismo para indios de poca capacidad. ¿Qué te parece? ¿Ah? Pero lo extraordinario de esto, ¿qué te parece? Lo extraordinario de esto es que esto había pertenecido a ONB. Y lo del burro es... Claro, esto es una carrera de burros. Dos pilares. Muchacho negra. Nos hablará Ramón Mujica. El señor Ramón Mujica Pinilla es el actual director de la biblioteca. Él realizó estudios de antropología histórica en Florida, Estados Unidos, y maestría y doctorado en San Marcos. Se especializó en cultura y arte virreinal. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia del Perú y también de la de Argentina, y autor de numerosos libros de su rubro, como son Ángeles Apócrifos en la América Virreinal, Rosa Limensis o la obra colectiva El Barroco Peruano. En el 2008 recibió la beca Guggenheim y ha sido invitado a dictar cursos en numerosas universidades de América, y también ha colaborado en conferencias en los más importantes museos del mundo, como pueden ser el de Nueva York o el Museo del Prado de Madrid. Es asesor de numerosas revistas literarias, revistas artísticas, como la revista Goya del Museo Lázaro Galiano de Madrid, y además es miembro del Comité Cultural del Museo de Arte de Lima, para resumirlo muy brevemente. Como nuestro anfitrión esta noche, las primeras palabras van a estar a cargo de él, y con él les dejo. Buenas noches. La literatura es un lenguaje cifrado universal que recorre los siglos, pero en cada época y en diversos lugares aparecen hombres y mujeres excepcionales que reformulan las técnicas narrativas del pasado para articular las nuevas concepciones que dan sentido a la vida y a la existencia humana. En la literatura, los fabulistas pormenorizan los imaginarios culturales, las ideologías políticas, los sueños utópicos y apocalípticos de su tiempo. Desde la ficción, estos pueden reivindicar modelos políticos o identidades étnicas, tal como lo hizo el Inca Garcilaso de la Vega al describir la ciudad del Cusco como una nueva Roma, o Antonio de León Pinelo al ubicar el Edén perdido en la selva peruana. Con ello, Garcilaso traducía y asimilaba al pasado incaico a los máximos referentes clásicos europeos. Pinelo, a su vez, contrarrestaba una corriente literaria hispana que menoscababa la capacidad intelectual del criollo americano en base a argumentos climáticos y geográficos. En unos casos, el fabulador utiliza el mito, el lenguaje de la religión, para hacer las veces de visionario y profeta de su tiempo. Su don de lenguas
es el símbolo y la metáfora que trasciende la lógica lineal de la razón, condenada a buscar el conocimiento por exclusiones y alternativas dialécticas, sin poder contemplar jamás a la verdad cara a cara. En otros casos, el fabulador es un hijo de la Torre de Babel y de la confusión de lenguas. Es el Adán caído que fue arrojado del paraíso y su náusea existencial ha engendrado a los Hamlets y los Lady Macbeths, que son picoteados por los escorpiones al interior de su propia mente. Con Sartre, estos confunden el desencanto intimista con la verdad. Con Gustave Flaubert, estos desmenuzan la naturaleza del amor, del remordimiento y de la infidelidad para reflexionar sobre el suicidio y llegar a una ácida autocrítica de las costumbres burguesas del siglo XIX. Con Joseph Conrad, entre tantos otros, hurgan en lo que él denomina el corazón de las tinieblas, para hablar de aquella médula bárbara y siniestra, oculta en la entraña misma de nuestra civilización occidental, que con su fiebre del oro, de la fama y del poder, sigue creando estructuras sociales opresoras y crueles, corroídas por la corrupción y la maldad. De esta vertiente también han salido los literatos y profetas posmodernos que anuncian el fin del lenguaje, del arte y de la metafísica. Vargas Llosa forma parte de este elenco selecto de fabulistas que sueña con los ojos abiertos. Jamás imaginé que un día se me daría el privilegio de presentar una obra de nuestro Premio Nobel de Literatura. Es un tanto estremecedor pensar que de un solo escribidor pueden nacer tantos personajes de carne y hueso imaginados. El sargento Gamboa, Jun, el líder Aguajuna, Pantaleón y sus visitadoras, don Rigoberto, Alejandro Maita, el capitán Pantoja y Pedro Camacho, por no mencionar a los personajes históricos reinventados, la tía Tulia, Flora Tristán, Antonio Vicente Méndez Maciel, el profeta brasilero de los Canudos en Brasil, y Sir Roger Casement, un cónsul británico de fines del siglo XIX, quien antes de ser ejecutado rememoró la salvaje tortura y esclavitud del Congo por el gobierno belga y la brutal explotación del indígena peruano en la selva amazónica. Todos ellos ya forman parte de nuestra historia real o imaginada. Hoy hemos sido convocados por la editorial Santillana Alfaguara para conmemorar el cincuentenario o las bodas de oro de la novela La ciudad de los perros. Esta obra marcó el inicio de la brillante carrera de Vargas Llosa. Traducida a más de 30 idiomas, esta novela aplicó una sofisticada técnica narrativa inspirada en Faulkner, en la que los planos cronológicos y espaciales se entrecruzan para poder contar la misma historia desde distintos puntos de vista. Ningún autor de lengua española, como me lo ha señalado Abelardo Kendo, había llevado adelante estos avances y logros técnicos asimilables por el lector general. Y sus estrategias literarias provocaron, según él, un verdadero cataclismo en la narrativa peruana y latinoamericana, empujándolas hacia el siglo XIX. En sus obras posteriores, Vargas Llosa abandona las progresivas complejidades de sus primeras novelas, ampliando así su universo de lectores. Hoy, la editorial Alfaguara nos entrega una lujosa edición de La ciudad de los perros, acompañada de lujosos ensayos académicos que explican la profunda resonancia que ejerció en la narrativa latinoamericana e internacional. Por todos estos méritos, anuncio ante ustedes, con mucho orgullo, que la BNP y la editorial Santillana hemos encargado una escultura, un busto de Mario Vargas Llosa,
que será colocado en breve en la puerta principal de nuestra institución. Revisando los periódicos de época que forman parte de la muestra fotográfica y documental preparada por Santillán aquí en la Biblioteca Nacional y que hoy hemos inaugurado, la primera edición limeña de La Ciudad de los Perros apareció en Populibros, un proyecto de difusión cultural masivo lanzado por Manuel Escorza y mi padre, Manuel Mujica Gallo, asunto que desconocía. Según las informaciones de John King, recopiladas en la edición conmemorativa de La Ciudad de los Perros, en 1966, el New York Times difundió la noticia que pese a que la novela fue aclamada por la crítica internacional como una de las mejores novelas escritas en lengua castellana, en el Perú las autoridades del oficialismo quemaron más de 1000 ejemplares en una ceremonia pública. De aquí derivaría la metáfora incendiaria o explosiva del boom latinoamericano que descubrió con ello el vínculo directo entre la literatura, la crítica social y la protesta política. Nada más combustible en este contexto que la censura del pensamiento y del arte. El general Felipe de la Barra, presidente del Centro de Estudios Militares del Perú y la Asamblea de ex cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, denunciaron que La Ciudad y los Perros era una obra infame, entre comillas, que injuriaba la dignidad nacional, pues pretendía destruir al ejército peruano. Luis Alberto Sánchez, ex rector de la Universidad de San Marcos, replicó que una novela de ficción no podía acabar con una institución del Estado. Los diarios Expreso y Correo llovieron sobre mojado. Difundieron la noticia que en España la novela había sido confiscada por las autoridades gubernamentales. Escorza utilizó esta coyuntura políticamente para hablar, y lo cito, del siniestro clima dictatorial vivido en España de Franco, un enemigo de toda forma de cultura y dignidad humana y asesino de García Lorca y Miguel Hernández. Hasta ahí la cita. Esto obligó a Julio Garcés, el agregado cultural de la Embajada de España en el Perú, a desmentir sus afirmaciones. La primera edición española del libro estaba por agotarse, pero el Ministerio de Información y Turismo en España le había solicitado a la casa editora Seix Barral que no incluyese en su edición fotografías del Colegio Militar Leoncio Prado. Esto provocaría, y lo cito, reacciones desfavorables en el Perú, y la función del gobierno español era evitar que por iniciativas irresponsables se envenenaran las buenas relaciones entre los dos países. Las fotografías, sumadas a la novela, contaminaban la literatura con niveles de realidad insoportables. Sin embargo, algo de censura había. Cuando el manuscrito ganó el premio Biblioteca Breve en diciembre de 1962, Carlos Barral le solicitó a Vargas Llosa que suavizara algunas palabrotas, blasfemias y pasajes de violencia sexual que habrían resultado inaceptable a los censores gobiernistas, por citar a mi amigo Efraín Cristal. En todo caso, la novela se publica con los comentarios preliminares del doctor José María Valverde, miembro del jurado Premio Biblioteca Breve. Se trataba de un literato y poeta español, católico y antifranquista, que simpatizaba con la Revolución Cubana y con el sandinismo. En 1964 renunciaría a su cátedra en la Universidad de Madrid por solidaridad con otros profesores universitarios expulsados por el régimen franquista. Sin ingresar al tema de la novela en sí misma a cargo de otros expositores, sí es importante hacer una precisión a tomarse en cuenta. En una entrevista a Vargas Llosa del año 67, el escritor enfatiza que La Ciudad y los Perros
no era una novela costumbrista. Más bien, siguiendo a Jean-Paul Sartre, declara, y lo cito: yo creo en el realismo y creo también que mi literatura es la transposición de una realidad objetiva. No es un testimonio directo. En eso se basa el fracaso del indigenismo. Este movimiento quería transmitir directamente la realidad y al intentarlo careció de contenido estético. Hasta ahí la cita. A sus 27 años, Vargas Llosa habla como un autor comprometido con el socialismo, pero paradójicamente rechaza enérgicamente toda instrumentalización política del arte y de la ficción. En 1966, José María Arguedas, el mayor exponente de la literatura indigenista peruana, aunque algunos cuestionarían el uso de este calificativo, dio una conferencia inédita de tenor autobiográfico en la Universidad Villarreal, que Carmen María Pinilla publicará en breve. Aquí Arguedas cuenta que cuando llegó a Lima en 1929, la juventud peruana estaba convencida de que el socialismo triunfaría en el Perú. La revista Mauta de José Carlos Mariátegui se leía en todo el país, incluyendo los lugares más alejados de Lima. Y pese a las riñas ideológicas entre comunistas y apristas, la gran revolución social estaba por estallar. La sociedad en la que Arguedas soñaba, con las mismas oportunidades y derechos para todos, nunca descendió de los cielos, pero según él, la fe en ella lo tenía inmunizado contra el escepticismo y la amargura. Paso seguido, Arguedas habla sobre la literatura de los jóvenes peruanos aparecidos posteriormente a su generación. Al referirse a Vargas Llosa, puntualiza, y lo cito: creo que es quizás el novelista más extraordinario que ha dado América Latina, novelista de quien he recibido los elogios más generosos. Pero ¿qué he leído en La ciudad y los perros? Una imagen muy amarga, muy escéptica del mundo, de la gente. ¿Quién es el héroe que ofrece algo positivo en La ciudad y los perros? Es el teniente Gamboa, pues los otros se deshacen, se acaban en la derrota, la vida los vence. Hasta ahí la cita. Arguedas, en otras palabras, buscaba héroes urbanos y pretendía que, como en el barroco español, la obra literaria sirviera de espejo moralizador o consejero de príncipes. Vargas Llosa ofrece lo contrario. Esboza en su novela los grandes fracasos, no solo de las autoridades militares de Leoncio Prado, sino de la sociedad limeña en general, tal como la nota José María Valverde en su nota introductoria. La novela formula un ataque frontal contra el mito de la adolescencia como época ideal de plenitud paradisiaca. Aquí, a mayor libertad, mayor malicia. Y la etapa más pura y menos socializada del hombre, lejos de reflejar pureza e inocencia, permite aflorar las mayores perversidades humanas. La ciudad y los perros ilustraba magistralmente el desajuste dramático entre la teoría y la práctica. El Colegio Militar Leoncio Prado aspiraba a transformar adolescentes en hombres mediante la práctica de la disciplina castrense. Y sin embargo, las normas del colegio y sus prohibiciones impuestas exteriormente eran una metáfora de la gran impostura de la sociedad peruana, un orden postcolonial que escondía un sistema invisible de castas en la que reinaban las desigualdades sociales, las divisiones raciales y los prejuicios sexuales, por citar a José Miguel Oviedo. Pero era aquí precisamente donde la obra de Arguedas y la de Vargas Llosa confluían silenciosamente y se complementaban. Arguedas era el último escritor postcolonial que había denunciado la paulatina desaparición
de un mundo andino subalterno y feudal, dependiente y oprimido por las urbes urbanas que habían desatado un proceso irreversible y destructivo de occidentalización, que arrasaba con sus mitos, cosmología y costumbres milenarias indígenas que habían sobrevivido a la conquista española. La modernidad para él era una máquina asesina y sin valores que, cegada por el mito del progreso ilimitado, avanzaba destruyéndolo todo lo que encontraba a su paso. Un articulista anónimo de 1964 muestra el otro lado de la medalla. La ciudad y los perros mostraba que Lima, lejos de ser moderna, era una sociedad irredimible, y lo cito: los descendientes de los colonizadores españoles habían formado en el Perú una auténtica casta étnica, social, política y cultural que utilizaba su origen racial para legitimar los privilegios de una minoría históricamente jubilada. Hasta ahí la cita. Así, mientras Arguedas describía el Perú de la primera mitad del siglo XX, Vargas Llosa se centraba en la segunda mitad del mismo siglo para exhibir su estructura mal integrada, frívola, corrupta y de costumbres arcaizantes. Siguiendo a Mariátegui, Arguedas pensaba que la literatura peruana debía anclarse en la cultura indígena, cuna de la civilización y fundamento de nuestra futura nación. En sus 7 ensayos, publicados en 1928, Mariátegui, siguiendo a Sorel, aseguraba, y lo cito, que la experiencia histórica de los últimos lustros ha comprobado que los actuales mitos revolucionarios o sociales pueden ocupar la conciencia profunda de los hombres con la misma plenitud que los antiguos mitos religiosos. Hasta ahí la cita. La política transfigurada en religión era precisamente lo que Vargas Llosa denunciaría como utopismos fallidos, madre de todas las dictaduras. Por todo ello, resulta fascinante recordar, ya para terminar, lo que escribe José María Arguedas a Vargas Llosa el 26 de septiembre de 1967. Copia de esta y otras misivas entre ambos autores se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Princeton y me han sido gentilmente enviadas por mi amigo Efraín Cristal. Arguedas le escribe a Vargas Llosa, y lo cito: bien sabes cuánto me estimula tratar lo que has dicho de mí y algo más que eso, tu obra y tu conducta. Nos has resultado como esos hijos que llenan todas las expectativas de los padres y verdaderamente les dan nueva vida. Eso que no ocurre en la vida biológica puede suceder en el trabajo de la creación. Hasta ahí la cita. Unos años después, en el mes de octubre de 1969, le escribe Arguedas a Vargas Llosa desde Santiago de Chile para advertirle: hay en tu alma generosidad e iluminada rebeldía. Ambas cosas surgen de la pasión con que vives la verdad. Reconozco en ti con gratitud y esperanza a la juventud peruana. Allí está el fuego purificador. Hasta ahí la cita. Arguedas ve en la obra de Vargas Llosa la función revolucionaria y explosiva de la literatura, aunque para esta nueva generación de escritores la cuestión de las identidades era planteada como una tensión entre cosmopolitismo y americanismo o entre orígenes europeos versus orígenes trasplantados. Una polémica inconclusa, por cierto, que también es de estirpe virreinal. Pero la literatura de Vargas Llosa trasciende la historia y la vida porque ésta nace, por citar a Mario, de los demonios de la creación que son intrínsecos a la naturaleza humana que purga el ser consciente de sí misma. Muchas gracias.
Y mil disculpas porque me olvidé de un pequeño e importante detalle. Pueden hablar desde ahí sentados, no hace falta que vengan hasta acá. Creo que va a ser bastante más cómodo. A continuación nos hablará Marco Martos. Marco Martos es Premio Nacional de Poesía del Perú, país en el que ha publicado numerosos libros desde 1965, año de la aparición de Casa Nuestra, hasta su último libro, Poesía Junta, publicado este mismo año. También ha incursionado en el cuento con El monje del Praga. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, italiano, portugués, griego, húngaro y chino. Actualmente es presidente de la Academia Peruana de la Lengua y decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como presidente de la Academia Peruana hablará a continuación, a propósito de la edición conmemorativa de La ciudad y los perros que han coeditado Alfaguara y las Academias de la Lengua y que el señor Martos ha dirigido acá en Perú junto con un amplio equipo de colaboradores. Marco. Señor Ministro de Cultura, aquí presente, estimado Mario Vargas Llosa, señor Director de la Biblioteca Nacional, estimado Alonso Cueto, amigos todos. Yo tengo un texto que aparece en la edición que estamos celebrando y simplemente lo voy a glosar, no a dar exactamente lo mismo, pero algo parecido. Cuando todavía no se han apagado los ecos de la obtención del Premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa, con su poderosa pasión por el arte de escribir, se acaba de adjudicar un nuevo lauro en su prodigiosa carrera literaria, el Premio Carlos Fuentes, con el que México rinde homenaje a partir de este año 2012 a un literato elegido entre aquellos que las colectividades académicas y de lectores juzgan los mejores. De manera paralela, en todos los países del orbe hispano estamos celebrando los 50 años de la publicación de La ciudad y los perros, en una edición conmemorativa que la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Real Academia Española ponen a disposición de miles y miles de lectores unidos y no separados por el mar Atlántico que Cristóbal Colón atravesó 5 veces para juntar España con América. Hablar y escribir es lo más prodigioso de la especie humana. Por eso nos diferenciamos de las distintas especies de animales terrestres, acuáticos de los aires. A los sumerios, 3200 años antes de Cristo, les parecía que la escritura era el mayor don de los dioses. Ellos escribían en sus tablillas de greda con sus cáñamos, dibujando un río con 2 líneas, una casa con sus paredes anchas, una vaca con su cara, y un día dibujaron sonidos con las letras, juntaron los fonemas con su magia y vieron escritas las mismas palabras con las que hablaban. Escribieron pues de otro modo río, vaca, casa, pero también y sobre todo las ideas abstractas, por ejemplo, la apetencia por lo eterno que vive en el corazón y en el alma. Tenían un Dubsad, el escriba, el maestro que trazaba los signos de la vida burbujeante en las tablillas de greda, que trasladaba el barro al pulular de la gente en los mercados, la algarabía de los niños que frecuentaban la escuela, la malicia de los jóvenes que querían untar las manos y sobar el corazón de los preceptores para conseguir notas aprobatorias. Este es sin duda un momento clave para la humanidad y señala para muchos la aparición de la literatura como forma escrita. Los sumerios escribieron sobre una civilización primitiva que fue destruida por un enorme cataclismo que dejó solo un sobreviviente que se refugió en un arca junto a una pareja de cada animal. Ese personaje estaba en contacto con los dioses y transmitió en tablillas sus conocimientos celestiales. No es azar pues que lo evoquemos ahora que tenemos que hablar de Mario Vargas Llosa. Pero antes que la escritura, la literatura fue oral. Historias de una era contaba a un público abigarrado. Los griegos del siglo VIII a.C., que se reunían en torno a ese cantor que la tradición imagina ciego, querían entretenerse y conocer su propia historia a través de sus cuentos. Estaban atraídos por las peripecias de esos personajes más que por las honduras psicológicas. Debajo de esas historias que no eran lineales, como bien sabemos, había una profunda sabiduría del arte de contar. Homero es el punto más alto de una tradición que era milenaria. El empezar una novela in medias res, en medio de los hechos, como ocurre en La ciudad y los perros, viene de ese lejano antecedente vivo gracias a la tradición occidental y a Miguel de Cervantes, que fue un maestro en las técnicas literarias.
Al final de la década del 60, en el siglo XX, llegó a Lima y se presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Nathalie Sarrao, precedida a la fama del Nouveau Roman, que era la comedia literaria de aquellos años. Ante un auditorio abarrotado de estudiantes y profesores, la novelista francesa explicó con gran precisión de detalles los postulados teóricos que enarbolaba junto con sus colegas Alain Robert-Grillet, Michel Buteau, Claude Simon y, según algunos, Samuel Beckett. Aquella idea de que el tiempo en los relatos de sus autores se haya cortado en su propia temporalidad, que no conduce a ninguna parte, que no hay un destino, ni siquiera el más infausto, como ocurría en otras narraciones. Una escritura donde las anécdotas se suceden sin conducir a nada y está poblada de seres sin perfil definido, que apenas merecen el nombre personajes y que ceden su importancia al lenguaje mismo, a la manera de narrar. El lector no recibe un mundo hecho, ni siquiera uno que se está haciendo, sino uno que no tiene sentido y tal vez por eso queda sumido en la perplejidad. Flanqueada por dos reputados novelistas peruanos, Ciro Alegría y José María Arguedas, acostumbrada al diálogo con jóvenes en diferentes latitudes del mundo, Sarrao podía esperar todo, excepto lo que ocurrió. Ciro Alegría dio un golpe en la mesa y dijo con voz tronante: «Pero Natalia, en el Perú tenemos mucho que contar». Se refería con seguridad a la vocación realista de la tradición ficcional de los peruanos. Mario Vargas Llosa, tan diferente por su manera de contar a los novelistas de la nueva novela francesa, tiene en común con ellos la admiración por las formas, la necesidad de estructurar los relatos, exaltada con tanta precisión por Flaubert. Cuando esta mesa redonda ocurría a fines de los años 60 del pasado siglo, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa ya estaba andando por el mundo. El paso de las décadas ha probado que, con la aparición de ese libro, la primera novela de un joven autor, estábamos asistiendo a una segunda y más importante fundación de la novela peruana, equivalente por su importancia a la aparición del primer libro de poesía de César Vallejo, Los Heraldos Negros, de 1919. Con esos dos libros, obras iniciales de sus autores, la literatura del Perú, tantas veces vista como un espejo de lo que ocurría en la antigua metrópoli española, alcanzaba una autonomía creativa, corroborada en décadas siguientes por el propio Mario Vargas Llosa, con sus innumerables escritos que le han dado el Premio Nobel de Literatura, por los versos originalísimos de Carlos Germán Belli, que están mereciendo un reconocimiento creciente. Lo que resulta sorprendente cuando leemos una y otra vez la primera novela de Mario Vargas Llosa es que debajo de su rara belleza verbal, de sus estructuras percibidas con inteligencia por los críticos, no ha envejecido, conserva su encanto, su atracción absoluta para nuevos lectores. Leerla es la manera más eficaz de iniciarse en el conocimiento de la obra narrativa de Mario Vargas Llosa. El libro La ciudad y los perros inicialmente se llamó Los impostores y obtuvo en 1962 en España el premio Biblioteca Breve y el premio de la crítica en el mismo año. El texto impactó de inmediato a los lectores iniciales y las sucesivas reimpresiones y nuevas ediciones a lo largo de 50 años no han hecho otra cosa que convertir en clásico a un libro deslumbrante. El tiempo hace justicia a los vocablos justos. Ahora mismo parecen exactas las palabras que José María Valverde escribió en un opúsculo que circuló con el libro galardonado. Es la mejor novela de lengua española desde Segundo Sombra. El texto, para decirlo con palabras prestadas de Pío Baroja, abrió un camino de perfección, tanto en la obra del autor como en las letras hispanoamericanas, enriquecidas a partir de ese momento de un modo inédito nunca visto, y significó una revolución para las letras del Perú que alcanzaban una mayoría de edad literaria y el lanzamiento de un joven autor a la lista editorial del mundo, el comienzo de una merecida fama aumentada cada año con nuevos logros. Desde un punto de vista descriptivo, esta ficción se refiere a la vida de los cadetes en el Colegio Leoncio Prado de Lima, a la relación de los jóvenes estudiantes con la estructura militarizada de la institución, a las reglas paralelas, absolutamente rígidas, de la colectividad de estudiantes en convivencia, pero en clara contradicción con las órdenes de los superiores. Los primeros lectores fueron inducidos a una lectura verista, tanto por la propia editorial Seis Barral, que acompañó al texto con un plano a la ciudad de Lima, como por el propio libro que, leído por distracción,
Con distracción podía ser confundido con una crónica ficcional sobre el Colegio Militar Leoncio Prado, muy conocido en la sociedad peruana, institución a la que arribaban jóvenes de distintos estratos sociales para alcanzar, según la visión de sus progenitores, una inicial madurez. No otra cosa pensó el padre de Vargas Llosa, que creía que en ese colegio su vástago podía, entre comillas, hacerse hombre, como se dice en la conversación. Según propia confesión, el joven cadete descubrió otra cara de la vida, la del horror. Los militares golpeaban a los jóvenes estudiantes y se golpeaban entre sí siguiendo las estructuras jerarquizadas. Lo que contaba era la fuerza bruta y la astucia. Con esa experiencia marcada a fuego en su propia biografía, Mario Vargas Llosa escribió una novela de áspera belleza que no cabe sino llamar poética, simbólica, profunda, absolutamente humana. Un modismo peruano, limeño, conocido por toda la sociedad, llama perros a los cadetes que ingresan al Colegio Leoncio Prado y no a los de los años superiores. Un perro es, como lo diría Leonidas Andreyev, el que recibe las bofetadas o el que recibe más bofetadas, no solo de los oficiales, sino también de sus propios compañeros apenas mayores que actúan con gran crueldad. Debajo de los perros quedan los otros animales, empezando por la mal papeada, una perra que recibe el afecto, pero también la violencia y el bestialismo de los cadetes. Como lo advirtió en 1975 George Hancock, no es azar que en el relato muchos personajes tengan nombres animales: jaguar, boa, piraña, gallo, mono, rata, burro. Pero la semejanza de los humanos con los perros está mal subrayada. La nariz aplastada del jaguar recuerda la de un bulldog. Un militar que husmea como un perro. El suboficial Pessoa estaba ahí husmeando un cuaderno con su hocico y sus ojillos desconfiados. Hay una escena inolvidable que describe la iniciación de Ricardo Arana, alias el esclavo, a la vida militar. Sus compañeros le obligan a luchar, a arrastrarse en cuatro patas, a vociferar ladrando las palabras «soy un perro». Cuando se le ordena que ataque y muerda a sus compañeros de clase, Arana siente que su cuerpo se convierte en la de un perro rabioso. Cito: «Bueno», dijo la voz, «cuando dos perros se encuentran en la calle, ¿qué hacen?». «No lo sé, mi cadete». «Pelean», dijo la voz, «ladran y se lanzan uno encima del otro y se muerden». El esclavo no recuerda la cara del muchacho que veo bautizado con él. Debía ser de una de las últimas secciones, porque era pequeño. Estaba con el rostro desfigurado por el miedo, y apenas cayó la voz, se vino contra él ladrando y echando espuma por la boca, y de pronto el esclavo sintió que en el hombro un mordisco de perro rabioso, y entonces todo su cuerpo reaccionó, y mientras ladraba y mordía, tenía la certeza de que su piel se había cubierto de una pelambre dura, su boca era un hocico puntiagudo, y que sobre su lomo su cola chasqueaba como un látigo. No se lee de la misma manera La ciudad de los perros en 1962 o en 2012, 50 años después, cuando la celebramos. Cualquier joven que tenga en sus manos el libro sabe de antemano que se trata de la obra de un autor consagrado que ha merecido el premio Nobel, que en cierto sentido es un libro clásico, que su lectura ha sido precedida por la lectura de miles y miles de aficionados. Intuye que ganará mucho con la experiencia a la que le invitan las páginas. Cuando la novela apareció fue una novedad absoluta. Nadie sabe cuándo va a aparecer una obra maestra, siempre es una sorpresa. El manuscrito fue de mano en mano, tuvo que sortear la censura franquista y cuando se publicó fue devorado con avidez por distintos estratos de lectores en todo el mundo hispano. Pero incluso en ese momento se leyó de diferente modo en España, Argentina, México o en el Perú. Los aspectos simbólicos y políticos de la novela fueron percibidos sobre todo en los países diferentes al de sus compatriotas. En las primeras lecturas entre los peruanos predominó el fantasma de la crónica. Las calles y los barrios mencionados en la novela nos eran conocidos y el colegio militar Leoncio Prado estaba en la imaginación de todos los pobladores de Lima, sobre todo en los sectores populares que aspiraban a que un vástago de sus familias pudiese estudiar en sus aulas. La visión en las familias pudientes y la clase media era diferente. Ir a ese colegio militarizado no era precisamente un premio para un muchacho de esos grupos. El propio Mario Vargas Llosa, hablando de sí mismo, ha dicho, con palabras diferentes, que en su casa no le tocaba un pelo.
mientras que en el colegio todo se resolvía con violencia. La tentación de leer la novela como espejo literal de la realidad fue pues muy grande. En ese marco se inscriben las campañas periodísticas contra el libro, agrandadas en la imaginación con el paso del tiempo, la mítica y por cierto dudosa quema de ejemplares del libro atribuida a egresados del colegio militar, la discusión del texto comparándolo literalmente con la realidad. Las sutilezas de la verosimilitud que en textos teóricos Mario Vargas Llosa ha explicado con diáfana claridad, diferentes a la seca verdad, no eran advertidas por los lectores del Perú. Pero hubo excepciones, excelentes espíritus amantes de la literatura que advirtieron que un rayo había caído en la ficción del Perú. En principio, en el círculo de quienes bien conocían a Mario Vargas Llosa, sus camaradas literarios, Luis Loaiza, Abelardo Oquendo, José Miguel Oviedo y de modo especial Sebastián Salazar Bondi, quien escribió una de las novelas más valiosas creadas en los últimos años en América Latina, un cuadro viviente de nosotros mismos. El lenguaje de Vargas Llosa, sin embargo, no se deja engañar por la falacia del verismo. De rica fuerza metafórica, describe, recurriendo al arsenal de la imaginación, narra superponiendo y encabalgando los planos, evoca y prevé sin trabas puristas, pero sin descuidar la eficacia literaria. Pero tal vez el peruano que con más claridad recibió el texto fue Alberto Escobar, quien advirtió que la novela crea realidad, que es un modo de conocer, que siendo imaginario en cierto modo, transforma en una suerte de viaje, de análisis, de camino, el espacio y el tiempo de la vida del hombre, personaje o lector. Escobar nos recuerda que la novela crea realidad, la transforma y perfecciona. Es un camino imaginario hacia lo real a través de la experiencia imaginada de una criatura imaginaria, pero que se confunde con la realidad. La oposición entre el recinto cerrado, que es el colegio, con la ciudad abierta, es condición inherente a la novela. Solo que de lo cerrado sale una luz nocturna que se difumina por la ciudad que permanece entre las brumas. Es el microcosmos el que aparece definido con todo detalle, mientras que aquello que aparece concebido como mejor, la ciudad con sus encantos, es sobre todo una fuente de contraste. En el plano profundamente simbólico, más allá de las influencias directas que se han señalado con toda precisión, Faulkner, Malraux, Sartre, Camus, hay un asombroso isocronismo con autores que no han sido citados en relación con la novela, en todos los casos provenientes de lo que genéricamente llamamos poesía. El primero es Homero, por su capacidad de encandilamiento, de contar historias. No es azar seguramente que la única muestra de escritura poética que nos ha ofrecido hasta hoy Mario Vargas Llosa sea un poema dedicado a Odiseo. Desconocemos, por supuesto, la manera como aquel griego, bardo ciego, organizó sus libros, puesto que la división en 24 cantos es una tarea muy posterior. Pero queda el arte narrativo, la fuerza épica de contar. Pero el que sí sabemos mucho en los detalles de manera de construir sus textos es de Dante Alighieri, que escoge un ritmo terciario, 3 espacios, infierno, purgatorio y paraíso, versos distribuidos en estrofas que son tercetos y un plural de gente que deambula en el mundo de las sombras. Vargas Llosa elige un ritmo binario, ciudad y el mundo de los perros. Ese hormigar de personajes que van entrecruzando sus destinos en la novela tiene esa raíz épica que viene de Dante y que tiene clara manifestación en los más señalados novelistas del XIX, Balzac, Tolstoy, Dostoyevsky. La búsqueda incansable de una perfección narrativa en la ciudad de los perros tiene una raíz flaubertiana, pero la densidad de la masa narrativa, la proliferación de personajes, ese bullir incansable de tantos individuos tiene su antecedente más remoto en Dante. Hablando de Tolstoy y Dostoyevsky, George Steiner ha señalado como una de las virtudes de la novela de esos autores la aparición de un gran número de personajes que permite que los encuentros entre ellos no parezcan forzados. Vargas Llosa, como Dante en su comedia, destaca más en la descripción y la acción de los personajes que están en los infiernos que en aquellas que habitan en el paraíso deseado. Dante, recuérdese, cuando llega guiado por Beatriz ante la presencia de Dios, permanece azorado, anonadado por la potencia y brillo de lo divino. La ciudad en la novela Vargas Llosa, ese bien añorado, no es descrita con tanta precisión como el infierno de la vida en el colegio militar.
Un símil interesante es comparar la manera de narrar de Vargas Llosa con una poderosa linterna que va iluminando cada uno de los escondrijos de las cuadras donde habitan los cadetes, los perros y los que mandan a los perros, cadetes también u oficiales. El verbo de Vargas Llosa, como la pluma de Dante, penetra con distintos grados de intensidad en la entraña de los personajes, a voluntad puede decirse, según las conveniencias estructurales de la novela. El infierno de Dante, estructurado en círculos, tiene en su último lugar a Lucifer con 3 cabezas, una caricatura del mismo Dios. En los círculos infernales del Colegio Leoncio Prado, el director mismo es una caricatura del líder. Esta vecindad con la poesía tiene que ver también con el hecho de que el libro fue hecho con las mandíbulas apretadas, con un tema que tocaba de cerca al autor, pues tenía bastante próximas las vivencias adquiridas en la adolescencia en una época personal muy sensible. Es un río interno de experiencias, con un rigor que asocia la escritura a la matemática misma y a la poesía. La técnica predominante es la del contraste y paralelo. El mismo nombre de la ficción así lo anuncia. La ciudad y el colegio están en contradicción permanente. El mundo de los civiles allá lejos, el mundo de los militares en lo cercano, lo abierto y lo cerrado en contraste y complemento. Dentro del colegio, ese infierno, los oficiales y los alumnos en oposición y complementándose con sus reglamentos, solo que las leyes de los que mandan son más débiles y admiten violaciones y descuidos, mientras que la codificación de los cadetes es severa e implacable. Este procedimiento, que tiene su origen profundo en los ritmos de la propia vida, luz, sombra, día, noche, calor, frío, tiene su correlato fónico en los acentos de la poesía tradicional, cuya expresión primera en la modernidad es la poesía de Dante. De la misma manera como se han hecho esquemas rigurosos del infierno de Dante, se han construido diagramas muy precisos de la organización estructural de la ciudad y los perros. Admirador expreso de la poesía surrealista, Vargas Llosa escribe su primera novela en las fronteras mismas de la poesía, con una prosa de rara intensidad que evoca en muchos momentos a las mejores páginas de Valle Inclán. El otro poeta cuya escritura está en el sustrato muy profundo en la ciudad de los perros es Baudelaire. Llama la atención que no haya sido mencionado, pero las coincidencias son sorprendentes, tanto que no parecen casuales. El joven Vargas Llosa, podemos colegirlo, no leyó solamente a Rimbaud, sino que conocía bien la poesía de Baudelaire. El bate francés actúa también dentro de los ritmos binarios, el contraste entre lo permitido y lo no permitido, entre la luz y las sombras. Lo que a él le interesa es la transgresión, y otro lado tiene una fuerte atracción por el ideal. Pero se detiene en esa línea imaginaria, es más hábil y conoce mejor que el propio paraíso el mundo de la prohibición, mujeres uranistas, traperos beodos, asesinos consumados, aspiración a lo divino, pero describe mejor la vida en los infiernos. Con meridiana precisión dijo que buscaba lo desconocido, cielo o infierno, ¿qué importa? Al fondo lo desconocido para buscar lo nuevo. Lo nuevo en la literatura escrita en español en 1962 fue La ciudad de los perros. El libro fue una tesis, un verdadero descenso a los infiernos para encontrar la libertad. El milagro de la palabra bien escrita es que, aunque está hecha de tiempo, sigue siendo de una prístina belleza para los jóvenes de hoy. Vargas Llosa, que creía en el momento de escribir su primera novela en los postulados de la teoría comprometida de Sartre, no cumplió, obviamente, con esos dictámenes cuando lo escribió. Ronda en nuestra cabeza la imagen de Balzac, creyente ferviente en la monarquía y republicano absoluto en su escritura. La literatura al servicio de cualquier causa resulta ancilar, como se prueba todos los días en muchos rincones del mundo. Siendo fiel a sí mismo, a sus convicciones estéticas más profundas, Vargas Llosa pudo expresar mejor ese mundo de disciplina y horror que lo había impactado en su adolescencia. Pudo entregar a la posteridad transfigurado por el fuego de la creación. Es cierto que, como dice Carlos Germán Vélez, citado por Vargas Llosa en su novela, que en cada linaje el deterioro ejerce su dominio, pero cristalizados en nuestra memoria quedan en un presente eterno los oficiales Gamboa, Garrido, Guarina, los cadetes Arana, Fernández, Cava, la imagen del Colegio Leoncio Prado iluminado por la luz de la luna, como un tal Mahal del reino de las sombras. Vargas Llosa, en esa primera juventud, de un modo verdaderamente asombroso, ha sabido entregarnos una novela inolvidable. Las múltiples perspectivas de narración, la dosificación del suspenso,
la alternancia narrativa conducen al derrumbe de los ideales en el epílogo de la novela, que funciona como un anticlímax de gran eficacia narrativa. Desde el punto de vista lingüístico, Mario Vargas Llosa, ahora que su verbo ha alcanzado una dimensión universal, entrega permanentemente al mundo la modalidad peruana de manejar el español, palpable en esta primera novela más que en ninguna otra salida de su pluma, y permite que sea conocida en todos los lugares donde se habla nuestro idioma común. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. A continuación hablará Alonso Cueto. Alonso Cueto nació en Lima, estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, se doctoró posteriormente en la Universidad de Austin y residió también varios años en Estados Unidos y en España, y regresó al Perú. Actualmente, además de ser un destacado escritor, autor de una docena de libros traducidos a 20 idiomas, se desempeña como periodista y profesor universitario. Ha recibido el premio Herralde por la novela La Hora Azul, el premio Anna Severs por la totalidad de su obra, y ha ganado la beca para escritores de la Fundación Guggenheim. Con Alfaguara ha publicado dos libros de relatos, 5 para las 9 y otros cuentos, en 1996, que además fue el primer libro que publicó Alfaguara juvenil acá en Perú, y se incluyó en la lista de honor IBI en 1998 y se sigue reimprimiendo año a año gracias al favor del público, y La Batalla del Pasado el año pasado. Desde 2009 es miembro de la Academia Peruana de la Lengua, y como tal y como amigo personal de Mario Vargas Llosa está presente en esta mesa y nos dirigirá unas palabras a continuación. Muchas gracias a todos, querido Mario, querido Marco, querido Ramón, queridos amigos. Quiero agradecer a Mercedes y a la editorial Santillana y también a la Biblioteca Nacional por la ocasión de estar aquí, en esta ocasión que me parece tan importante. Estamos celebrando una gran novela de un gran escritor. Y voy a leer algunas notas que tengo sobre La Ciudad y los Perros, que evidentemente merecería muchos más comentarios. La Ciudad y los Perros es la historia de unos personajes que buscan encontrar un sentido al mundo. Creen que el mundo tiene o puede tener un orden, y que en ese orden ellos pueden salvarse y salvar a otros. En esta búsqueda de un sentido, estos héroes defienden algunos valores: la amistad, la lealtad, la justicia, contra el sistema que los niega. Desde el primer capítulo, los héroes de La Ciudad y los Perros parecen tenerlo todo en contra. Sin embargo, la novela es la historia de su empeño, de su determinación por proseguir en su aventura, buscando que sus vidas tengan una dirección, un valor y un sentido en un mundo que no los tiene. Creo que esta es una de las razones por las cuales este libro nos toca, entre otras, de lleno, porque creo que en algún sentido también nosotros tenemos la experiencia de un mundo que ha perdido el sentido, que ha perdido el orden, y nos conmueve y nos atrae, y nos identificamos con estos personajes que buscan encontrar alguna dirección en un mundo que no lo ofrece. La novela empieza una noche sombría, como todos ustedes recuerden. El mundo parece un lugar inhóspito para los jóvenes que están inmovilizados entre las paredes del colegio militar. La juventud es la época más dura, hecha de sacrificios, sometida a los dictados de la realidad representada por los adultos. Y antes de la primera línea del libro, los dados se han echado a rodar, y poco antes de que empiece la acción se han detenido. El cadete que debe robar el examen de química ha salido sorteado. Es el número 4, es decir, el caba, quien debe robar el examen. La suerte está echada. Entonces, en medio del silencio que sigue a esta aparición del número 4, aparece una voz, la voz del jaguar,
Y esta primera voz que inaugura el libro establece una premisa para el libro. 4, dice el jaguar. 4, dijo el jaguar. Una vez dichas estas 2 sílabas, el jaguar mira al caba sabiendo que éste solo puede obedecer el pacto que se ha establecido entre ellos. Ese pacto es el de la sumisión al poder, la sumisión al destino. El caba no tiene ninguna posibilidad de escapar. Las relaciones de poder son inseparables de las relaciones entre los hombres. Al entrar en ese juego, el caba lo sabe. Es por eso que el jaguar no necesita reafirmar la condena y solamente se limita a darle una indicación práctica. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Es la dirección que el caba debe tomar para robar el examen. El caba tiembla. El narrador de la novela nos informa que de noche en esa época del año hace mucho frío. El aire se infiltra en las cuadras, disolviendo los malos olores e impregnando las superficies. Pero el caba viene de la sierra, está acostumbrado al frío, y entonces nos enteramos de la magnitud de la condena que ha caído sobre el cadete. El caba no tiembla por el frío, es el miedo lo que eriza su piel. Desde estas escalofriantes primeras páginas de La Ciudad y los Perros nos introducimos en una historia de intriga, pero también en una historia de buceo en el inconsciente de sus personajes. El caba roba el examen de química, rompe un vidrio, y como rompe un vidrio provoca el castigo de los fines de semana, y como provoca el castigo de los fines de semana, el esclavo quiere salir a ver a Teresa y entonces se produce la delación. Como se produce la delación, pues posiblemente por eso es que muere el esclavo, y así sucesivamente un evento lleva a otro. La Ciudad y los Perros atrapa nuestra atención porque una acción parece tener siempre consecuencias en la acción siguiente. Esta naturaleza causal nos ofrece la imagen de unidad como ocurre en las grandes novelas clásicas. Sin embargo, también es una novela hecha de fragmentos, de retazos, de partículas. Nos ofrece trozos de la vida del Boas y del Rulos, monólogos anónimos del personaje que luego descubriremos es el jaguar, partículas del inconsciente que acechan a sus desvalidos, heroicos protagonistas. Y esta es la fórmula, en principio, que me parece tan lograda en el caso de esta novela y de muchas de las novelas de Vargas Llosa, una intriga típica de las novelas del siglo XIX o una técnica innovadora de la novela del siglo XX, solo que esta fórmula en sí misma no significa nada si no se le agrega una visión, un sentido de la historia y la creatividad que proyecta una galería de comportamientos humanos en sus relaciones con el poder, que yo creo que es lo esencial en este libro y en muchos otros de Vargas Llosa. Es una novela con alas, pero también con raíces, vuela y profundiza, avanza y explora, rompe barreras y construye océanos. Como muchos de ustedes habrán notado, los personajes de Vargas Llosa aparecen siempre impulsados por una pasión moral. Todos los personajes tienen una pasión moral. Tanto el jaguar como Alberto, incluso el sargento Gamboa, tienen un código moral al que aferrarse. El jaguar impone un código moral de silencio porque la peor falta es la delación. Alberto impone un código de lealtad, siente que su deber es denunciar al círculo porque de lo contrario traicionaría la amistad de su mejor amigo muerto, el esclavo. Gamboa cree en la moral del ejército. Y lleva el coronel la denuncia de Alberto. Todos ellos tienen una moral que está en conflicto con la de los otros, y todos son castigados por creer en los valores que sostienen sus vidas en esos momentos. Todos son castigados, pero todos se rebelan, porque la moral es inseparable de la rebeldía. El que es moral se rebela, el que tiene un código moral se rebela contra el sistema, y el sistema va a aplastarlo, pero su vida va a tener un sentido, va a tener una dirección, va a tener un significado. La moral es un impulso de conducta, una pasión, una emoción, no es un principio escrito en unas reglas. Creo que este es un tema que es fundamental en esta novela. Y no es un asunto sencillo, porque a mí una de las cosas que más me asombra, me impresiona y me conmueve de este libro es que el jaguar, que era el villano al comienzo de la historia, termina siendo un personaje, termina siendo una víctima del sistema. Al final del libro, cuando todos creen que el jaguar ha hecho la delación y todos se vuelven en su contra, el jaguar dice: yo extraño al esclavo porque ahora me doy cuenta de lo que era ser como el esclavo, es decir, me doy cuenta de lo que era ser perseguido
y acusado por los demás, y el que estaba en la situación de poder se convierte ahora en una situación de víctima, y el que era el villano se convierte en un personaje que se redime. Al final de la novela es el jaguar el que le entrega la confesión a Gamboa para evitar que lo destierren, y esto me parece tan conmovedor, ¿no? Encontrar que los personajes no son unívocos y que tienen muchas dimensiones, y que el peor de todos, el que parecía el más villano de todos, se convierta en un personaje que se redime gracias a la confesión. Y ese momento tan extraordinario en que se encuentran el jaguar y Alberto, y en la segunda parte, en el capítulo 6, cuando Alberto le dice: tú vas a terminar en la cárcel, tú vas a terminar como un delincuente, te ves muy mal, y el jaguar, en vez de contestarle, le dice en un tono sombrío: mi madre siempre me decía eso. Entonces hay un momento en el que se revela un mundo de sombras en el jaguar, que no es el esperado en el tradicional villano de la tradicional novela de aventuras. Hay una complejidad, ¿no? El jaguar, que empieza siendo el villano, termina siendo la víctima y quizá el héroe de la historia. Esta edición que hoy presentamos es una edición conmemorativa, me parece muy completa, ofrece grandes, magníficos textos, como los de Javier Cercas, los de Fray Cristal, el de José Miguel Oviedo, el de Marco Martos, entre muchos otros. Es una edición de una enorme importancia para críticos, para lectores, y creo que todo lo que se dice en este libro pues no hará sino aumentar nuestro disfrute de esta gran novela. Y para terminar, quisiera enfatizar solamente en la novela El cielo de los perros como un homenaje a la capacidad de rebeldía de los seres humanos. Creo que lo que está haciendo aquí el autor es presentar: miren, los seres humanos no se someten, no se entregan, son capaces de rebelarse, son capaces de protestar, son capaces de intentar que el mundo se corrija, aun cuando sepan que todo está en su contra y que lo más probable es que pierdan, pero lo van a hacer, lo van a hacer. Todos somos los rebeldes. Es un rebelde el esclavo que desafía el círculo para poder ver a Teresa un fin de semana. Es un rebelde el poeta que llama al sargento Gamboa desde una chingana y le cuenta su historia. Es un rebelde también el jaguar, que primero confronta a las autoridades del colegio y luego oculta a los demás cadetes que no fue él quien hizo la delación. Es un rebelde Gamboa que acoge la denuncia de Alberto y se enfrenta a la autoridad. Todos se rebelan y todos sufren las consecuencias, y como es obvio, la novela misma es un acto de rebeldía contra el sistema. Rebelarse y contar historias, relatar, protestar y seguir una línea moral son sinónimos para estos personajes. Lo primero que hace Alberto, por supuesto, al enfrentarse al coronel, es contarle una buena historia. Como la de los cadetes, la vida de Vargas Llosa ha sido un continuo acto de rebeldía y de protesta, de afirmación de valores morales. La ciudad de los perros fue la primera señal de una obra y de una vida que le dieron dignidad a la rebeldía moral. Alberto, el esclavo, el jaguar y el teniente Gamboa fueron los primeros héroes de esa galería de personajes cuya vida nos acompaña hasta hoy. Sus acciones, sus frases, su lucha desesperada contra el sistema permanecerá con nosotros. Jaguar, Alberto, esclavo, teniente Gamboa, hemos cumplido 50 años juntos. Todos los que estamos en esta sala hemos estado con ustedes en las cuadras del Colegio Militar, en la Plaza Manco Cápac, en las chinganas y en las casas que robábamos por consejo del Flaco Higueras, en la calle Diego Ferré, bordeando el mar de la Punta. Hemos ido juntos a ver a las Pies Dorados, no algo más que verlo, y hemos soportado las admoniciones del coronel. Conocemos esos lugares y esas situaciones como parte de nuestras vidas. Los esperan muchos lectores todavía, pero estaremos siempre con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora pues nos espera el momento más esperado de la noche, escuchar hablar a Mario Vargas Llosa, verdadero protagonista de hoy, de esta edición. Tengo un resumen de hoja y media que realmente podrían ser 20, 30 o 40 porque es muchísimo lo que ha hecho Mario. Todos nos lo sabemos casi de memoria, pero se lo intentaré resumir de una forma rápida para ponernos en contexto.
Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, se licenció en Letras en la Universidad de San Marcos de Lima y se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid. Residió durante algunos años en París, posteriormente en Londres y Barcelona. Aunque ya había publicado el libro de relatos Los Jefes, cobró notoriedad internacional con la publicación de la novela La ciudad y los perros, Premio Biblioteca Breve de 1962 y Premio de la Crítica de 1963. En el 66 apareció su segunda novela, La Casa Verde, que logró asimismo el Premio de la Crítica y el Premio Internacional Rómulo Gallegos al año siguiente. Posteriormente publicó el relato Los Cachorros, la novela Conversación en la Catedral, el estudio García Márquez, Historia de un deicidio, la novela Pantaleón y las visitadoras, los ensayos La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary y la utopía arcaica, José María Arguedas y las ficciones del indigenismo, la novela La tía Julia y el escribidor, las piezas teatrales La señorita de Tacna, Katy y el hipopótamo, La chunga, El loco de los balcones, Ojos bonitos, cuadros feos, y las novelas La guerra del fin del mundo, Historia de Maita, Quién mató a Palomino Molero, El hablador, Elogio de la madrastra, Lituma en los Andes, ganadora del Premio Planeta, el libro de memorias El pez en el agua, las novelas Los cuadernos de don Rigoberto, La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina y Travesuras de la niña mala, y los reportajes Diario de Irak e Israel y Palestina. Sus textos ensayísticos se han reunido en los 3 volúmenes de Contraviento y Marea y los de crítica literaria en La verdad de las mentiras, y también ha publicado otros ensayos literarios como son Carta de batalla por Tiegan Leblanc, Historia secreta de una novela y La tentación de lo imposible. En 2008 publicó el ensayo El viaje a la ficción, El mundo de Juan Carlos Onetti y la pieza teatral Al pie del Támesis. En 2009 publicó Sables y utopías, Visiones de América Latina, selección de ensayos en los que se analizan los acontecimientos que han marcado la historia reciente de nuestro continente, y en 2012, este año, publicó su último ensayo, La civilización del espectáculo. Hasta el momento, El sueño del Celta es su más reciente novela, que apareció en 2010, poco después de serle concedido el Nobel. Como podrán entender, fue el sueño cumplido de cualquier editor, ni diseñado nos hubiera salido mejor. Autor con Nobel y con novela En ciernes, en puertas, que salió al mes siguiente. Mario Vargas Llosa colabora en el diario El País y su columna Piedra de Toque reproducida por los medios más prestigiosos del mundo, entre ellos La República en Lima. Asimismo, colabora en la revista cultural Letras Libres, que se publica en México y España. Ha obtenido los más importantes galardones cívicos y literarios de nuestro planeta, como son el Premio Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes, el Premio Jerusalén, el Premio de la Paz concedido por los libreros de Frankfurt, el Premio Nobel de Literatura y el Premio Carlos Fuentes, que viene de recibir en México. Desde 1975 es miembro de la Academia Peruana de la Lengua y desde 1994 de la Real Academia Española de la Lengua. La obra de Mario Vargas Llosa ha sido traducida a más de 30 idiomas, teniendo el honor Alfaguara de ser la editorial que publica sus libros en los idiomas castellano y portugués. Muchas gracias, Mario, por eso, por seguir escribiendo y por estar esta noche aquí. Señoras, señores, queridos amigos, permítanme ante todo unos agradecimientos a Mercedes González de Alfaguara y a Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, por haber organizado esa magnífica exposición que documenta los 50 años de la ciudad de los perros, su gestación, su publicación y la historia que sigue. Agradezco también a Marco Marcos y a Alonso Cueto por sus análisis tan generosos e inteligentes de la ciudad y los perros, y a Ramón Mujica, que en su exposición, en su descripción histórica de la ciudad y los perros, me ha revelado algunos hechos que yo desconocía hasta ahora. ¿Quién me hubiera dicho cuando yo comencé a escribir La ciudad y los perros, en una tasca
que ya no existe en Madrid, en la esquina de la calle Doctor Castelo y la avenida de Menéndez y Pelayo, una tasca que miraba al Retiro en el año 1958, que esta, mi primera novela, iba a tener la historia que ha tenido. Yo creo que a mí, sobre todo, esta novela me recuerda a la época en que viví las experiencias que son su materia prima, sobre las que fantaseé esta historia, y también la incertidumbre, la inseguridad con que la fui escribiendo. El Perú de entonces era muy distinto, desde luego, del Perú de ahora. Para mí, entrar en el año 1950 al Colegio Militar Leoncio Prado fue muchas cosas. La primera, una gran aventura. Fue por primera vez vivir una experiencia que se parecía a esas experiencias que yo solo conocía a través de las novelas que leía con una gran pasión, con un gran fervor, e identificándome de una manera absorbente con sus protagonistas, sus héroes y también sus villanos. Vivir la experiencia de Leoncio Prado, donde estuve 2 años, fue para mí como realizar esa ilusión que tenía cada vez que leía una novela que me deslumbraba. Vivir una experiencia completamente distinta de las que había tenido hasta entonces, y por lo pronto descubrir un país que desconocía por completo. El Perú de hoy día en eso, desde luego, es muy distinto del Perú de mi infancia y juventud. El Perú de los años 50 del siglo pasado era un país mucho más dividido en compartimentos estancos de lo que es ahora. Los peruanos estábamos separados por razones económicas, por razones sociales, por razones geográficas, por razones raciales, por razones lingüísticas, y la verdad es que conocíamos muy poco unos de los otros. Un muchacho de clase media como yo, que había vivido sobre todo en ciudades de la costa, Piura, Lima, en un mundo de clase media, tenía una visión muy pequeñita, muy recortada de lo que era el país, y desconocía 3/4 partes o quizá 4/5 partes de lo complejo, lo dividido, lo enconado que era el Perú. Para mí, entrar a Leoncio Prado fue descubrir el verdadero Perú. El Leoncio Prado era una de las pocas, acaso la única institución en esa época que de alguna manera representaba el Perú en un pequeño formato, porque a Leoncio Prado llegaban estudiantes de todos los sectores sociales, iban muchachos de familias acomodadas que eran enviados al colegio militar generalmente como a una correccional para que los enderezaran, porque las familias los sentían que se desviaban. Muchos muchachos de clase media que aspiraban luego a seguir carreras militares, a ser marinos, aviadores, militares. Y entraban también muchachos de familias muy humildes, incluso de familias campesinas, gracias a un sistema de becas muy amplio que tenía el colegio. Los 100 primeros en los exámenes de ingreso entraban gratuitamente, y eso permitía que en Leoncio Prado hubiera muchachos de pueblos, de provincias, incluso muy alejadas de Lima. En esa época era el único colegio militar, luego se fundaron otros 4, pero en esa época el único colegio de esa índole en el Perú era el Leoncio Prado. De tal manera que allí venían muchachos de todos los sectores sociales, y venían también de todas las provincias, de todas las regiones del Perú, y por supuesto cada uno llevaba
a ese mundo cerrado sobre sí mismo, que era el internado leonsofradino, su propio mundo, sus costumbres, sus prejuicios, sus rencores, sus complejos, también sus ilusiones, sus anhelos, y todo eso creaba, por supuesto, una atmósfera muy, muy explosiva que yo hasta entonces había desconocido por completo. Años después, algunas veces he conversado con compañeros leonsofradinos que, al cotejar nuestros recuerdos, sin que ellos fueran distintos, merecían recuerdos completamente, valoraciones completamente diferentes. Hechos que yo había vivido como de una violencia casi intolerable, ellos lo recordaban más bien como travesuras perfectamente normales, naturales en los años de la adolescencia. Para mí, descubrir la complejidad del Perú, su gran diversidad social, racial, psicológica, geográfica, fue también descubrir la violencia, un tipo de violencia social, colectiva, de la que hasta entonces era completamente ignorante. Una violencia que no solo era una violencia prototípica de la sociedad peruana, sino de la condición humana en general. Era descubrir un mundo mucho menos inocente, ingenuo, infantil, que el mundo en el que hasta entonces yo había vivido. Era un mundo, hay que recordarlo, en el que el machismo, lo viril, constituía un valor supremo. Se trataba de ser hombres, y ser hombre era fundamentalmente ser valiente, y ser valiente significaba estar dispuesto al arrojo físico, a recibir y desde luego a ejercer la violencia. Esos eran los valores que allí admirábamos y que tratábamos de practicar. Al mismo tiempo, los cadetes éramos niños que apenas dejábamos de ser niños y empezábamos a ser adolescentes, chicos de 14, de 15, de 16 años, y entonces todo aquello se deformaba muy fácilmente, se desnaturalizaba y adquiría muchas veces, por lo menos así es en mi recuerdo, manifestaciones grotescas y aberrantes, para demostrar la virilidad, para demostrar la hombría, para demostrar el machismo, todos los excesos, todas las violencias estaban justificadas. Creo que sería injusto decir que fui infeliz en esos 2 años leonsofradinos. Desde luego, descubrí que el internado y yo éramos absolutamente incompatibles, que el encierro que significaba el internado, esa privación de la libertad, el vivir en un recinto que se parecía mucho a una cárcel, era algo tremendamente angustioso. Perder la salida de un sábado o la salida de un fin de semana y esperar 15 días hasta la próxima salida era enormemente angustioso. Pero tenía el colegio también sus compensaciones. El internado me daba muchas horas para leer y leí en esos años vorazmente. Algunas de las cosas que leí han quedado profundamente grabadas en mi memoria, como por ejemplo Los Miserables de Víctor Hugo. Fue la primera vez que leí esa novela extraordinaria que me marcó profundamente, y creo que es una de las primeras grandes novelas que leí, recordé, y en la que seguramente aprendí muchas cosas más tarde a la hora de ponerme a escribir. Leía mucho y también escribí, como lo he contado muchas veces. Escribía cartas de amor para mis compañeros,
He descubierto que mi primer agente literario fue un compañero mío de esos años en el colegio militar, Víctor Flores Fiol, que era el que vendía mis cartas de amor y también las novelitas pornográficas que tenían, parece, muy buen mercado entre mis compañeros cadetes leonsopradinos. De alguna manera, mi vocación literaria incipiente no solo se adaptó, acomodó al ambiente leonsiopradino, sino que encontró un entorno bastante favorable para practicarla, en fin, con cierta dirección, por supuesto. Lo que recuerdo muy claramente de esos 2 años es que en esos 2 años pensé muchas veces que algún día me gustaría escribir una historia que aprovechara las experiencias que yo viví en el Leoncio Prado. Era mi primera gran aventura, como digo, vivida, y no lo sabía entonces, pero todo lo que escribiría a lo largo de mi vida nacería como nació esta primera novela, a partir de algún hecho vivido que me marcara profundamente, que me dejara una huella muy honda en la memoria. Siempre pensé que esas experiencias no podían traducirse en un relato, en un cuento, que es lo primero que escribí, como lo hacían todos los escritores peruanos de mi generación, sino que tenía que ser una novela, que tenía que ser una historia compleja, larga, en la que se cruzaran y descruzaran, en fin, las vidas de muchos personajes. Y todos los años siguientes, los años en la Universidad de San Marcos, creo que esta idea de escribir una novela inspirada en mis recuerdos leonciopradinos estuvo siempre allí, estuvo recurriendo, volviendo una y otra vez. Pero en esos años tuve una vida extraordinariamente agitada y dispersa, y era imposible que tuviera el tiempo necesario, la disposición de ánimo como para emprender una novela. Pude hacerlo por fin cuando fui a España con una beca que ya no existe, que era una beca que daba el Banco Popular en alianza con la Universidad de San Marcos para hacer un doctorado en letras en la Complutense de Madrid. Creo que fue muy bueno que empezara a escribir esta novela lejos, con una perspectiva, con una distancia sobre el Perú, que me permitía distinguir mejor lo sustantivo de lo adjetivo, lo importante de lo pasajero, de lo efímero, de ese mundo que yo quería recrear en la novela. Desde luego que no fueron solamente las experiencias del colegio militar la materia prima de esa historia. Hay otras experiencias que también fui aprovechando, y de una manera muy consciente en la novela. Por ejemplo, la idea, y más que la idea, la nostalgia del barrio. Esa es una institución que en la vida contemporánea prácticamente no existe, porque los jóvenes, los niños tienen hoy día una movilidad que cuando yo era niño los niños no teníamos. Nosotros vivíamos prácticamente en un mundo de unas pocas manzanas, lo que hizo nacer la institución del barrio, es decir, ese grupo de chicos y de chicas, vecinos, que constituían una especie de familia paralela a la familia de cada cual, un grupo de la misma generación, y que luego iban viviendo paralelamente a la vida de la familia, esa vida en la que practicaban los ritos de la adolescencia, en una época en que esos ritos estaban muy diferenciados según la edad y también según el sexo. Hay ciertas cosas que se hacían a partir de cierta edad, hay cosas en que niños y niñas
compartían la experiencia y unas vidas que también separaban a los varones de las mujeres de una manera muy estricta. Y yo tenía un recuerdo muy nostálgico del barrio miraflorino, donde yo había pasado muchos fines de semana en mi juventud. Y creo que ese es un ingrediente muy importante en la vida, por lo menos de dos de los personajes de la ciudad y los perros: la existencia del barrio, los ritos de la adolescencia, y también esa relación hecha de represiones, de miedos y al mismo tiempo de malicia y de deseos que tenían gran dificultad para expresarse, que era la del sexo. En ese sentido también el mundo de hoy en el Perú es muy distinto al mundo de hace 50 o 60 años, en el que el mundo del sexo tenía unas prohibiciones, unos tabúes que prácticamente lo confinaban en ciertos medios, en ciertos ambientes, y de una manera muy rígida, lo que daba muchas veces al sexo unas manifestaciones muy especiales. Creo que ese es un tema que aparece en la ciudad de los perros, como muchos otros que reflejan experiencias vividas. No sé si es el caso de todos los escritores. Yo creo que todos los escritores parten siempre de imágenes de la memoria para fantasear, para imaginar sus historias, que muchas veces no lo hacen de una manera consciente, sino inconsciente, y me parece difícil que una obra literaria sea una obra de pura imaginación. Creo que si uno rastrea en el fondo de las obras que nos parecen más disociadas de la experiencia de su autor, siempre encontramos algunas raíces que se hunden en la biografía personal. Por lo menos en mi caso eso ha sido siempre una constante. Creo que todas las historias que yo he escrito han nacido siempre, como La ciudad y los perros, de ciertas experiencias personales, experiencias que por razones que para mí son generalmente oscuras, quedan no solamente muy grabadas en mi memoria, sino que además tienen esa virtualidad, el de ser unos grandes incentivos para el fantaseo, para ir a partir de ellas construyendo una historia. Siempre me ha intrigado por qué ciertas experiencias tienen esa virtud y por qué otras, que objetivamente podría uno decir son más ricas como posibilidades para la creación literaria, no dejan huella. Seguramente la explicación es que las experiencias más fecundas son aquellas que de alguna manera se refieren a ese centro misterioso, oculto, subterráneo, que todos llevamos dentro, y de los que nace de alguna manera nuestra idiosincrasia, nuestra personalidad. Escribir La ciudad de los perros a mí me enseñó el tipo de escritor que yo quería ser. Creo que una primera obra más o menos trabajada, más o menos ambiciosa, es siempre como una escuela que vive un escritor, una escuela en la que va aprendiendo a través del trabajo literario qué escritor quiere ser y qué escritor no quiere ser. Allí creo que yo descubrí que eso que se llama el realismo, en mi caso, era el mundo literario en el que yo podía expresarme mejor y el que más entusiasmo podía darme a la hora de escribir. No quiere decir eso que fuera de ninguna manera enemigo de la literatura fantástica, ni muchísimo menos. Admiraba a muchos escritores de imaginación, de pura fantasía, pero clarísimamente en mi caso no era fingir la irrealidad, sino fingir la realidad en lo que escribía, lo que más me estimulaba. También fue para mí muy importante, y creo que en esto pues
la influencia de algunos escritores fue decisiva a la hora de escribir La ciudad y los perros. La idea de que una historia no fuera solo una historia literaria, sino que de alguna manera esa historia literaria, que por supuesto debía vivir por sí misma, que debía tener suficientes atractivos para capturar la atención, despertar las emociones del lector, de alguna manera trascendiera lo puramente literario, de alguna manera llegara a eso que, bueno, usando pues las palabras mayúsculas, llamamos la historia. Creo que en eso la influencia de Sartre fue para mí muy importante, y aunque después me he sentido más bien muy distante de las ideas de Sartre, por lo menos en ese aspecto creo que la influencia de Sartre nunca me abandonó. La idea de que la literatura no puede ser solo literatura, que lo importante de la literatura es que además de crear ese mundo de fantasía que nos emociona, que nos conmueve, que nos hace gozar de la belleza, de la sensibilidad que produce siempre el espectáculo de una obra que con palabras, usando las palabras, usando el lenguaje, puede crear vida, puede crear pasiones, puede crear personajes y puede de alguna manera arrancarnos del mundo en el que estamos y sumergirnos de lleno en el mundo de la ficción. No puede constituir solo un placer puramente estético, que algo más debe derivarse de ello. Lo que es ese algo más yo creo que varía muchísimo de persona a persona, pero creo que las obras literarias realmente imperecederas, aquellas que pasan la prueba del tiempo, que son adaptadas una y otra vez por las nuevas generaciones, son obras que a través de la literatura nos enriquecen la visión del mundo, la comprensión de nosotros mismos, y crean en nosotros además una sensibilidad que nos hace mucho más lúcidos para entender el entorno social, histórico, político en el que vivimos. Es decir, contribuyen a nuestra formación no solo de lectores, sino también de ciudadanos y de seres humanos. Esas ideas eran unas ideas muy arraigadas cuando yo escribí La ciudad y los perros. Participaban de ella prácticamente escritores de todos los continentes. Hoy en día son ideas que las nuevas generaciones de escritores suelen rechazar, convencidos de que son ideas pretenciosas, que no hay que pedirle a la literatura más cosas de las que ella puede dar, y que aquello que puede dar es suficientemente importante y rico como para contentarse con eso y nada más. Pero creo que en mi caso, aunque mis ideas políticas hayan cambiado, mi idea misma de la literatura no sea idéntica a la que tuve en mi juventud, siempre ha quedado, cada vez que me siento a escribir, como esa obligación de tratar de, al mismo tiempo que contar una historia bien contada, que es el máximo ideal de todo escritor, que en esa historia hay algo más que ese puro placer, maravilloso desde luego, que es el placer que nace de la pura literatura, de un cierto manejo de la lengua, de un cierto manejo de las estructuras temporales, de los puntos de vista, para crear esa ilusión de vida que representa una novela. La historia de la ciudad de los perros es casi una novela en sí misma. En ese tiempo, para un joven peruano y probablemente para un joven latinoamericano, porque dudo que hubiera mucha diferencia en eso con los otros países de América Latina, era muy difícil. Un muchacho que escribía en la inseguridad total, en la incertidumbre más absoluta,
por lo pronto de haber publicado aquello que escribía. Un joven peruano en los años 50, pues si quería verse publicado, tenía normalmente que publicar los libros de su propio bolsillo, distribuirlos él mismo y regalárselos a los amigos si quería tener lectores. Exagero un poquito, pero no demasiado. No había una sola editorial en el Perú. Había algunos libreros como Juan Mejía Vaca que de pronto editaban un libro, corrían ese riesgo. Era desde el punto de vista económico ciertamente un riesgo, de tal manera que era muy difícil para un joven, digamos, emprender esa aventura que podía tomar meses y hasta años, sin tener siquiera esa mínima seguridad de que su trabajo, su empeño, su esfuerzo iba por lo menos a concretarse en ese objeto concreto que es un libro, ¿no? Uno escribía realmente por amor al arte, en todo el sentido de la expresión, y así escribí yo La ciudad y los perros. Y mis primeras experiencias, una vez que terminé la novela, pues fueron desalentadoras, aunque no tanto, porque no esperaba yo otra cosa, ¿no? Buscar un editor, bueno, había que intentarlo, pero lo más probable es que uno no lo encontrara. Me acompañó la suerte, sin ninguna duda. Estoy seguro que en mi generación hay muchos escritores que potencialmente tenían tanta pasión por la literatura como yo, y quizá más talento que yo, y sin embargo no tuvieron esos encuentros fortuitos, esos accidentes y esas circunstancias que en mi caso fueran decisivos para que mi libro no solo encontrara un editor, sino que además ocurrieran una serie de hechos, algunos los ha recordado Ramón Mujica en su exposición, que ganaran para ese libro muchos lectores. Tendría que recordar algunas de esas personas. Una de ellas, clave por supuesto, es la de Claude Cuffon. Claude Cuffon era, bueno, es, porque está vivo todavía, un ensayista, un profesor francés, un hispanista, que había estudiado mucho la literatura española, había escrito sobre Lorca, había escrito sobre Miguel Hernández, a quien yo conocí en mis primeros años en París, justamente cuando estaba escribiendo La ciudad y los perros. Llegamos a ser bastante amigos y es una de las primeras personas a las que yo le llevé el manuscrito para escuchar su opinión. Y él intentó primero ver si le encontraba un editor en Francia, hizo unas gestiones con un crítico literario que tenía una colección de novela, Maurice Nadeau, pero desgraciadamente esta gestión no funcionó. Yo intenté una gestión semejante con una editorial española que publicaba libros de exiliados, que publicaba en París, que era Ruedo Ibérico, tampoco funcionó, también la rechazaron. Y me parece que hasta lo intenté con otras dos editoriales. Sebastián Salazar Bondi, gran amigo generoso, hizo una gestión con la editorial Losada de Buenos Aires que tampoco resultó, y yo ya estaba bastante desalentado, pensando que la novela no encontraría nunca editor, y estaba ya trabajando en la segunda novela en la Casa Verde, cuando Claude Cuffon un día me llamó y me dijo: mira, ¿por qué no mandas tu manuscrito a una editorial de Barcelona? Yo conozco al director literario que se llama Carlos Barral, que es un poeta. Yo había publicado un librito de cuentos en España que había tenido que pasar por el trámite terrible de la censura, que era espantosamente estricta, y estaba seguro que jamás una novela como La ciudad y los perros pasaría la censura española. Y se lo dije a Claude Cuffon, y él me dijo: mira, Carlos Barral ha publicado un libro de Juan Goytisolo en México que la censura prohibió, o sea que hay la posibilidad esta, si le gusta tu novela, pues... Y creo que fue providencial. Realmente, sin Carlos Barral
dudo mucho que La ciudad y los perros hubiera tenido la vida que ha tenido. Le mandé el manuscrito a Carlos Barral, pasó bastante tiempo antes de obtener una respuesta, y un día recibí un telegrama que realmente cambió mi vida, diciéndome que le había gustado mucho la novela y que lo buscara tal día en París, en tal hotel, y fui a verlo, y bueno, pues había leído la novela, le gustaba mucho y estaba decidido a publicarla. Y entonces me dijo, mira, hay que presentarla al premio Biblioteca Breve, porque si esta novela gana el premio, entonces será mucho más fácil la negociación con la censura. Carlos Barral era una especie de editor heroico que daba batallas complicadísimas para publicar los libros que le parecían importantes, y eran batallas largas que las planeaba con una estrategia casi militar, moviendo a determinadas personas, y es lo que hizo con La ciudad y los perros. Hizo que la leyeran críticos importantes, entre ellos José María Valverde, que un poeta en ese tiempo muy vinculado al régimen y muy respetado por el régimen. Y entonces José María Valverde escribió al Ministerio de Información diciendo que la novela, aunque era fuerte, era una novela que merecía ser publicada porque tenía calidades literarias, en fin. Y entonces esta operación demoró cerca de un año, lo que fueron las gestiones, las idas y venidas. La censura admitió, digamos, que la novela se publicara, pero con cortes. Yo no quería aceptar los cortes, Carlos Barral me apoyaba, y entonces tuvimos negociaciones complicadas en las que tuve incluso una larga discusión con el que era el jefe de la censura, con el señor Robles Piquer, era el director de informaciones, que era el nombre que tenía la censura, y recuerdo, fue una discusión de horas, en la que finalmente la censura aceptó que el libro se publicara con 7 cambios, 7 frases cambiadas, de las cuales yo recuerdo 2. Una, la frase decía que el coronel tenía un vientre de cetáceo. Entonces me dijo, ya recuerdo, el director de información, me dijo, mire, el coronel es el jefe de cuartel, es el hombre que representa a la institución. Decir que tiene un vientre de cetáceo es ridiculizar a la institución a través del coronel. Si fuera un comandante, si fuera un mayor, un capitán, no tendría tanta importancia, pero un coronel, imagínense. Y entonces, pero lo curioso es que yo le propuse, bueno, le dije, vamos a cambiar vientre de cetáceo por vientre de ballena. Y me dijo, bueno, vientre de ballena, pues sí, ¿qué pasa? Entonces, ese fue uno de los cambios que recuerdo. Y el otro, una frase que decía algo así como el párroco del colegio militar era un curita rubio, jovial, al que se había visto merodeando por los burdeles del Callao. Y entonces, muy divertido, el señor Robles Piquer me dice, mire, yo sé que hay pastores que no son un dechado de perfección, pero en su novela solo hay un cura, y ese cura va a burdeles. Entonces ahí es la institución, la iglesia misma, la que está siendo pues arrastrada por los suelos. Y yo le propuse cambiar burdeles por prostíbulos o prostíbulos por burdeles, y inesperadamente me aceptó el cambio. Bueno, esos fueron 2 de los 7 cambios. Y Carlos Barral, bueno, pues publicó la primera edición con esos 7 cambios, pero luego, arriesgándose en la segunda edición de la novela, restableció el texto original, de tal manera que a partir de la segunda edición la novela salió completa. El año pasado, en un acto parecido a este, justamente con motivo de la edición esta tan bonita, tan completa, tan bien hecha de la ciudad de los perros, apareció un hombre muy alto y muy viejito que se me acercó y me dijo, ¿usted me recuerda? Y le digo, vagamente sí. Me dijo, yo era el director de informaciones que permitió que se publicara La ciudad y los perros. Me hizo, así que
Supongo que está usted muy agradecido conmigo, porque sin mí esa novela no se hubiera publicado nunca. Le dije, pues sí, déjeme darle un abrazo, mi querido señor Raúl Piquero. Así que terminé amigo del censor de La ciudad y los perros. Y he terminado también un buen amigo del Colegio Militar Leoncio Prado, donde quemaron ejemplares de mi novela, gracias a lo cual la novela tuvo una publicidad que no hubiera tenido nunca sin esa quema inquisitorial. No solo, digamos, nos hemos reconciliado, sino que entiendo que ahora figuro entre los cadetes destacados que han pasado por las aulas leonsopradinas. Hubo un acto muy bonito en el que me reencontré con algunos compañeros de la 7ª promoción a la que yo pertenecí. Fue un acto muy emotivo. Descubrí que los leonsopradinos de la 7ª promoción éramos bastante viejos, algunas ruinas humanas entre ellos literalmente, pero fue muy divertido cotejar recuerdos comunes, y tuve al salir una experiencia muy divertida. Había allí un general muy simpático que estuvo todo el tiempo que duró la ceremonia conversando conmigo, y luego al salir, cuando yo me despedía, se me acercó y muy discretamente me dijo al oído: le voy a regalar un librito que yo he escrito, lléveselo y léalo a ver qué le parece. Y le digo: ah, usted escribe, general, ¿y qué cosa es? Y para mi sorpresa era una historia de España en versos festivos. A mí me dio mucho gusto este regalo, porque me descubrió que ahora el ejército peruano tiene una visión mucho más favorable y optimista de la vocación literaria que cuando se publicó La ciudad y los perros, y algunos generales como don Felipe de la Barra, que ha citado, dijeron incendios. Tú has exonerado de lo que dijo el general José del Carmen Marín, que tenía fama de ser un general intelectual. Dijo clarísimamente: este es un libro pagado por el Ecuador para desprestigiar al ejército peruano. Pues creo que los tiempos han cambiado también en las instituciones militares, y que la literatura se ha abierto un camino en los cuarteles, lo que yo estoy seguro va en provecho y no en perjuicio de la institución militar. Pues nada, de nuevo, muchas gracias a todos quienes han participado en este acto, y todos a quienes han venido aquí cariñosamente, amistosamente a escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por tus palabras y por compartir estos recuerdos con nosotros. Ya para finalizar este acto y antes de pasar a la parte social del evento, les dejo con Javier Laría, gerente general de Santillana, que les va a decir unas últimas palabras. Mario Vargas Llosa, Ramón Mújica, Marcos Martos, Alonso Cueto, señoras, señores, para Santillana es un enorme motivo de satisfacción poder estar aquí esta noche celebrando, homenajeando la ciudad de los perros. Para Santillana, que es un nombre vinculado ya desde hace más de 30 años en el Perú con la educación y con la cultura a través del sello Alfaguara. Mario, queríamos hacer algo muy especial esta noche, cuando supimos además que teníamos la oportunidad de presentar la obra de la Academia. Enseguida pensamos en la Biblioteca Nacional como centro para presentarlo, por múltiples razones, fundamentalmente porque es un sitio emblemático en el Perú, y también porque bueno, se recogen las mejores letras del país y del mundo.
Enseguida lo comentamos con Ramón Múgica, con la gente de la biblioteca, y la acogida, la apertura fue magnífica. Enseguida nos abrieron las puertas, y no solo nos abrieron las puertas, sino que se ilusionaron igual que nosotros y se pusieron a trabajar para que hoy quedase un acto lo más bonito posible. Teníamos mucho interés en ello por la admiración, por el respeto, por el aprecio que tenemos, y porque además en esta noche no presentamos un libro que empieza a caminar. En esta noche lo que estamos es presentando la edición conmemorativa, 50 años de una novela que ha sido ya publicada en 30 lenguas distintas, de la que he estado buscando a ver cuántos ejemplares se pueden haber vendido, y todavía no lo he encontrado porque seguía sumando entre una cosa y otra, pero estoy seguro que son muchísimos y muchísimos los lectores que han participado del libro. Esta edición, que como lo han visto, es una edición elegante, es una edición muy conseguida, muy dedicada, muy cuidada, una edición lujo, tapa dura, y a un precio muy económico, un precio muy barato, por un objetivo muy claro, que es que buscamos tener más lectores y que el libro pueda llegar a más lectores, puedan aprovecharlo. El libro se enmarca dentro de las ediciones conmemorativas que realiza la Academia Española de la Lengua y la Asociación de Academias Españolas de la Lengua. Llevamos ya 6 libros publicados, de los que se han vendido ya más de 5 millones de ejemplares. Agradecemos también a la Academia de la Lengua Española y a la Asociación de Academias de la Lengua la confianza que ha depositado en Santillana, que ha publicado en Alfaguara estas seis obras. Y para terminar el acto de hoy, quería pasar a los agradecimientos. Primero que nada, agradecer a Mario Vargas Llosa por su presencia aquí también el día de hoy, además de por sus palabras y por todo lo que aquí esta noche se ha comentado. Mario, muchas gracias. Sabemos que tu agenda es enormemente complicada y compleja. Muchas gracias por el espacio que nos has dejado. Sabemos que todavía estabas el jueves en México recibiendo el primer premio Carlos Fuentes de la creación literaria, y hoy lunes de la tarde estás aquí acompañándonos a nosotros. También quería agradecer a Ramón Múgica y a la Biblioteca Nacional por la acogida que ha tenido con nosotros, que no solo nos ha recibido en este magnífico lugar, sino también porque ha trabajado con mucha ilusión para conseguir un bonito homenaje a la ciudad de los perros. Quería también dar las gracias a los participantes de la mesa. Muchas gracias, Alonso, muchas gracias, Ramón, nuevamente, muchas gracias, Marco Martos, por la generosidad con la que han compartido con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, sus opiniones sobre la obra. Y antes de terminar, también quería agradecer al equipo de la Biblioteca Nacional, quería agradecer al equipo de Santillana, muy especialmente también a la figura de Mercedes González, que de alguna forma ha trabajado con enorme interés y ahínco para conseguir que esta noche sea lo mejor posible. Y agradecerles a todos ustedes su presencia y su acompañamiento aquí en esta tarde, y acabando el acto, pues convidarlos a cóctel de celebración en el que podremos brindar por los 50 años de la Ciudad de los Perros. Muchas gracias.